A la Biblia, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Vamos a hablar en esta tarde relaciones que reflejan a Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Cuando lo haya encontrado, me dice, por favor, un fuerte amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos has permitido, Señor, acercarnos a tu presencia y poder, Señor, delante de ti, encontrar la respuesta a algunas de nuestras interrogantes y la certeza de los pasos que de aquí en adelante tengamos que dar. Te suplico en el nombre de Jesús que bendigas cada una de nuestras vidas y nos ayudes, por favor, a hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Muy bien, le dije 13:15, pero comencé en el 13:13. El punto es este: el 13:13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo sois. Porque lo soy. El 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay otro versículo en la Biblia que dice que nosotros debemos andar como Él anduvo, es decir, que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y hoy, de manera particular, lo que queremos tratar es el tema de cómo es que Jesús se relacionaba con las personas en el aspecto social y en el aspecto también emocional. Y esto viene por lo siguiente: en el día de hoy usted puede notar que la mayoría de nosotros estamos comunicados. La mayoría de nosotros tenemos acceso a poder saber, a poder hablar con personas que están a distancias muy lejanas a través de la tecnología, y también aquellos que están muy cerca de nosotros. Tenemos un alto grado de comunicación, pero lamentablemente tenemos un grado muy bajito de relación. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que a muchos de nosotros en alguna ocasión nos ha pasado que conocemos personas que vemos en las redes sociales, de los cuales vemos casi lo que hacen todos los días a través de las publicaciones, a través de ese tipo de cosas. Las personas reaccionan diciendo: mire, esto que esta persona ha hecho me gusta, me parece conveniente, me parece adecuado, pero a veces nos encontramos también con estas personas en la calle o en algún espacio común, y ¿cuál es la sorpresa? Que pareciera que no nos conocemos. Entonces, hay comunicación, pero no existe relación. Estamos verdaderamente metidos en todo eso de la tecnología que podemos llamar redes sociales, pero al final una verdadera relación social con las personas nosotros no estamos teniendo. Los seres humanos hemos sido diseñados por Dios como seres sociales. Si usted se da cuenta, cuando en Génesis Dios decide crear a la mujer, dice una verdad que es muy importante. Antes de crear a la mujer, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué tenemos ahora nosotros? Un montón de comunicación,
pero también en muchas ocasiones un montón de soledad. Usted dice tener muchos amigos, pero a la hora de las horas usted se da cuenta que está solo. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque al final las relaciones sociales no se forjan a través de los medios de comunicación electrónico, ni de la relación o comunicación a distancia. Es a través de la cercanía, es a través de la plática, es a través de compartir un momento juntos, es a partir de que nosotros podamos abrir espacios para la convivencia. Pero ese tipo de situaciones cada vez se van deteriorando más y más y más. Prueba de ello es que en nuestras casas ya casi nunca platicamos. ¿Qué es lo que sucede? Pues cada quien está en lo suyo, ¿verdad? Y decir el día de hoy cada quien está en lo suyo, no es que cada quien está trabajando en algo o haciendo otra cosa. Cada quien muchas veces está metido en su famosa red social, pero al final está aislado, y es lo que estamos diciendo. A veces en la misma casa no nos damos cuenta de cuáles son los problemas reales que las otras personas que viven con nosotros están sufriendo. A veces no nos damos cuenta de los estados emocionales en los que cada persona se encuentra, y esto nos lleva a cometer graves errores. Uno de ellos es el descuido, ¿verdad? Porque hay ocasiones donde alguien necesita alguna palabra que le ayude a redireccionar su vida. Pero si no nos damos cuenta cuál es su estado emocional en ese momento, ¿qué va a suceder? No, vamos a dejar que esto crezca, vamos a dejar que esto avance, y posteriormente solo vamos a ver el resultado catastrófico del aislamiento social y la falta de conocimiento emocional que nosotros tenemos de aquellos que están alrededor nuestro. Este es un problema grave el día de hoy. Como familia, cada uno de nosotros necesita volver a lo de antes. ¿Qué es lo de antes? Hermano, ¿se acuerda usted antes dónde comían los padres y dónde comían los hijos? En la mesa, todos juntos, en la mayor parte del tiempo, sí. ¿Y qué sucedía en esa mesa mientras nos sentábamos a comer? Siempre había plática, siempre había un momento en el que los padres observaban y decían: mira, ¿y vos qué te pasa? Te veo raro, vos no sos así, ¿qué te ha pasado? Y de ahí salían cosas que a veces no nos habíamos dado cuenta. Pero ahora, cada uno de nosotros por su lado, cada uno de nosotros en su mundo. Y este mundo aparentemente social, aislando a las personas cada vez más y más. Y usted me preguntará: pero mire, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia? Hermano, la primera institución que Dios forma en la tierra es la familia. Como iglesia necesitamos nosotros fortalecer o volver, por decir así, a darle a la familia la relevancia y la importancia que merece. ¿Sabe usted que el día de hoy, aunque usted no lo crea, hay niños y niñas que no entienden cómo funciona una familia? No saben cuál es el rol que juega el papá, cuál es el rol que juega la mamá y cuál es el rol que juegan ellos. No lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque lamentablemente han vivido en un grupo de personas, pero no han vivido en una verdadera familia. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, el problema es grave. La pregunta es: ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Veamos qué hacía Jesús. Porque relaciones sociales necesitamos tener todos,
porque hemos sido creados para esas relaciones sociales. No es bueno que el hombre esté solo, eso dijo el Señor. Él fue quien nos hizo, Él nos diseñó con un propósito, y esto significa entonces que Él tiene la razón. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, mi hermano, el aislamiento total que muchas veces nosotros hemos adquirido. Entonces hay que relacionarnos, pero en las relaciones sociales también hay peligros. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas relaciones sociales nosotros nos abrimos emocionalmente, y ese también es un riesgo, porque usted no le puede confiar su corazón o sus emociones a cualquier persona. Entonces, Jesús nos enseña mucho acerca de esto. Le pongo un ejemplo. Cuando Jesús anda en su ministerio terrenal acá en la tierra, Él tiene 12 apóstoles, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué hacía con estos 12 apóstoles el Señor? Con estos Él se reunía permanentemente. Con estos Él iba de lugar en lugar predicando la palabra. Con estos hablaba cosas que no hablaba con las demás personas. Si usted se fija, decía el Señor, os diré una parábola. Y decía, la parábola del trigo y la cizaña, suponga, el reino de los cielos es semejante. Ok, y contaba Él la parábola delante de multitudes. Pero después, cuando la multitud ya no estaba, vengan ustedes los 12, ustedes los más cercanos, y les voy a explicar y les voy a decir cuál es el significado de aquella parábola que allá dije en público. ¿Se está dando cuenta usted de que hay diferentes niveles de confianza y de relación entonces? Nosotros a veces nos confundimos y decimos, Jesús se relacionó con todos por igual. No es verdad, porque dentro de los 12 habían 3 en particular que eran más cercanos al Señor también: Juan, Mateo y Pedro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos? Dentro de los 12 habían 3, y dentro de la totalidad habían estos 12. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora bien, esto no significa que el Señor hiciera acepción de personas. No, esto significa simplemente que yo puedo relacionarme con todos, yo puedo amar a todos, yo puedo hacer muchas cosas para todos, pero hay algunas de estas cosas que están reservadas para un círculo más cercano. Hace tiempo yo me acuerdo que yo decía por ahí, mire, no le abra la puerta de su casa a cualquier persona. Y con esto no le estoy diciendo que es necesario vivir aislado, porque justamente estamos hablando de no hacer eso. Pero, ¿será que podemos abrirle la puerta de nuestra casa a medio mundo? No, porque no toda la gente es de confianza. El problema no es usted. Usted puede tener la más pura, la más sincera intención de tener una bonita amistad con alguien, de poder compartir un rato bonito con cualquier persona. Pero la pregunta es, ¿y aquellos que llegan a su casa, aquellos a los que usted les abre las puertas, y cuando usted le abre las puertas de su casa, usted le está enseñando a las demás personas cosas que otros no conocen? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué sucede con aquel que llega con buena intención? Aprecia, valora y se vuelve un buen amigo suyo. Pero ¿y aquel que llega con cualquier otra intención que hace? Este puede en un momento determinado llegar a hacernos algún tipo de daño. Pero ¿qué fue lo que pasó? El problema es que abrimos nosotros la puerta sin reflexionar a quienes podemos y a quienes no podemos. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, necesita ayuda a alguien. ¿A quién le vamos a ayudar? Al que necesite ayuda. ¿Me está entendiendo hasta ahí?
Entonces, mantengo una relación cordial, mantengo una relación de amor con todos, pero mi círculo más cercano no puede ser todo el mundo. Y esto lo hacía de esta manera nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él entendía este tipo de situaciones, porque Él sabía que no había tiempo para perderlo en situaciones que tuvieran que resolver problemas emocionales que no era necesario en ese momento. Así es que nosotros tenemos que aprender también a administrar este tipo de relaciones. Como iglesia, nosotros debemos relacionarnos, y la Biblia dice, debemos amarnos los unos a los otros. ¿Amarnos con límites? No. ¿Relacionarnos con límites? Quizás sí. ¿Me entienden? Amar no es una emoción, no es un sentimiento, es un estilo de vida que nosotros adquirimos a través de la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Hace poco me puse a estar otra vez investigando sobre el amor de Dios en la Biblia, o los tipos de amores de los que la Biblia habla, y llegué a esta conclusión, y es que el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. El amor, ¿qué es? Es el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Es una cosa distinta a la que nosotros hemos venido pensando que es durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, es que yo ya siento que la amo, es que yo siento que lo quiero. Amén. ¿Qué es eso? Eso es justamente lo que usted dice, siento. Entonces, ¿qué es? Es un sentimiento. Pero la Biblia describe el verdadero amor de otra manera. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor es tal cosa. Pero esas cosas que dice la Biblia en ese pasaje de 1 Corintios 13, que es el amor, si usted se da cuenta, son características del carácter de una persona. Por ejemplo, el amor es sufrido. ¿Qué cree usted que significa eso? ¿Que toda la vida vamos a pasar sufriendo y que mientras más sufro, más amo? No, eso no es. El amor es sufrido solo significa que usted tiene una capacidad muy grande para resistir. Eso es lo que significa. El amor es benigno, significa que a pesar de lo malo que otras personas puedan habernos hecho, nosotros siempre debemos de estar dispuestos a hacer el bien. Se está dando cuenta que esto no tiene que ver ni con sentimientos ni con emociones, sino con un carácter diferente al que muchas veces hemos pensado. Un carácter más fuerte, un carácter centrado no en lo que siento, no en lo que me emociona, no en lo que me gusta, sino en lo que es correcto. Y esto es bastante bonito comprenderlo, porque entonces nos estamos dando cuenta de por dónde es que nosotros tenemos que trabajar nuestro carácter para que a través de la formación de ese carácter podamos tener también relaciones sociales saludables, relaciones o emociones que sean también saludables, o sea, que no se nos desborden y que no nos lleven ni a dañar a otras personas, ni a dejar que las demás personas nos dañen a nosotros. Jesús, como ejemplo de esto, ¿cómo vivía Jesús? Número 1, vamos a analizar un poquito de esto, mis hermanos. Solo déjeme encontrarlo por aquí. Ok, y vamos a la Biblia otra vez, en el mismo Evangelio de Juan, por favor, al capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19. Dice la Biblia, oiga esto. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el Señor? Que lo que Él hacía no dependía de su propia voluntad. El ancla, por decir así, de lo que Jesús vino a hacer al mundo, estaba en la voluntad del Padre. Ojo, no en la aprobación de la gente, no en que yo tengo que ser famoso, no en que mis emociones se desbordan en ciertas cosas. No, Jesús está diciendo, yo no puedo hacer nada que no esté dentro de la voluntad del Padre. Una tarea tengo de manera particular, una tarea es importante y una tarea define mi vida. Eso es lo que Jesús decía. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted centra su atención en esto, usted deja entonces de darle tanta importancia a todas las demás cosas y comienzan esas cosas a ser secundarias. No reaccionaba Jesús de manera impulsiva, tal vez usted se acuerda, o ve usted a Jesús actuar de manera impulsiva como Pedro, por ejemplo. Aquí venimos por Jesús, dijeron, sale Pedro y saca el corvo y le vuela la oreja al que llegó, ¿verdad? Jesús no actuaba de esa manera. Jesús no buscaba, nunca buscó la aprobación de las personas. Fíjense que una de las cosas que a mí me gusta de los sermones que dio Jesús, que son varios, uno de los más famosos es el que se llama el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero si usted se acuerda, en estos sermones, Jesús no se limitaba a decir aquellas cosas que a la gente le agradaran. Hermanos, hoy quiero decirles que todos seremos bendecidos, no importa si usted vive en pecado toda la vida. Jesús nunca predicó de esa manera. Amén. No, Jesús venía y predicaba la verdad. A eso lo mandó el Padre. Amén. Dentro de esta verdad habían personas que se ofendían. Pero ¿qué decía Jesús? Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga, tranquilo. Señor, le dijo Pedro en aquella ocasión, ¿se acuerda? Dura es tu palabra. ¿Cómo vas a decir, Señor, que la multitud de gente te sigue solo por comer? Porque eso les había dicho. Pero viene el Señor y le dijo, mira, Pedro, le dijo, ¿te querés ir con ellos? Uy, dijo Pedro, esto se puso feo, ¿verdad? Esto se puso feo. Óigame, ¿qué estaba pensando Pedro? Señor, la gente se va a ofender si les decís la verdad. Mejor no se lo digas. ¿Ah? Seamos suaves. Y el Señor, ¿qué le dijo? No. ¿Dura es tu palabra? Sí, ¿y qué? O sea, es lo que dijo Jesús. Y Pedro reaccionó inmediatamente y le dijo, ¿verdad? Señor, si me estás echando, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aunque la sentí algo dura, porque eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Sentí que estaba algo duro lo que nos has dicho, pero ¿a quién iremos? No, necesitamos esa palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es verdad. Y la palabra que tú nos das es espíritu y es vida. Es lo que hace que nosotros vivamos, que nosotros nos transformemos y que comprendamos cuál es la manera correcta de vivir la vida. Hoy hablamos de las relaciones y de las emociones, si usted quiere, pero esa misma palabra también puede regular todas las demás cosas que tienen que ver con nuestra vida. A Jesús no lo vemos desordenado emocionalmente en ningún pasaje de la Biblia. ¿Lo ve usted a Jesús corriendo, enamorado detrás de algo? No. Tranquilo.
Lo ve a Jesús llorando porque su pueblo no lo ha recibido, porque lo echaron, porque intentaron matarlo. No, él lloró, pero lloró por otras situaciones. Lloró por ver la incredulidad de su pueblo. Lloró por ver que él estaba en ese momento mostrándoles el camino de salvación, pero él fue rechazado en ese sentido. No lloraba porque no lo querían. No lloraba porque no era aceptado dentro de los círculos religiosos. No lloraba ni reclamaba porque le dijeran o no maestro, o porque le dijeran o no cualquier otra cosa que le diera estatus. Lloraba por aquellas cosas que eran verdaderamente importantes. Amén. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje en la Biblia cuando Jesús está viendo Jerusalén y también llora? ¿Y qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, dice, como hace la gallina, ¿verdad? Venir y traerte y ponerte debajo. Óigame, ¿por qué lloraba Jesús? Ay, qué gente más cruel la que a mí me ha tocado. No lloraba por eso. Lloraba porque sabía que la dureza de corazón de esas personas les conducirían a una situación terrible. Por eso lloraba. Pero no vemos a Jesús quebrantado, en ansiedad o en cualquiera de esas situaciones que al día de hoy a muchos de nosotros nos afectan y de gran manera. ¿Por qué nos afectan? Hoy tengo que decirlo. Muchas veces nuestras relaciones sociales nos llevan a estados depresivos, de tristeza o de desequilibrio emocional porque no hemos puesto nuestra mirada en Jesús. ¿Está conmigo? Una relación con Dios sólida y firme. No puedo decir eso. Manda para cualquier otro lado, cualquier otra cosa que a usted le pueda estar afectando. ¿Y sabe por qué? Porque usted se dará cuenta que todo lo demás es secundario, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces Jesús, centrado en esa relación saludable con el Padre, ¿qué hacía? Vivía, caminaba, cumplía su propósito, y a lo que la gente pensaba o decía, oídos sordos. Ahora bien, en todo este caminar de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo el Señor también muestra estas relaciones que Él tenía con las personas, en primer lugar, con amor, porque Jesús nos amó desde antes, amó a las personas que estaban alrededor de Él, les mostró, les manifestó su amor. Pero insisto en esto, muchas veces el amor no es lo que nosotros hemos pensado. Entonces debemos aprender ese amor con orden que Jesús mostró durante Él estuvo acá en la tierra. Jesús era una persona cercana. Cercana no significa que andaba con todos para todos lados, sino que era accesible, que estaba dispuesto a escuchar y que estaba dispuesto a ayudar siempre. Una persona cercana, una persona compasiva, pero a pesar de esto, Jesús nunca dejó de lado la verdad. ¿Esto qué significa? ¿Puede usted ser buen amigo? Claro que sí. ¿Puede usted sentir compasión por otras personas? Por supuesto que sí. Pero nunca pierda de vista la realidad. ¿Estamos? Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Veamos qué dice el Señor por acá. Dice la Biblia: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús amaba a todos, es lo que yo decía hace un momento. Jesús amaba a todos, pero no se relacionaba igual con todos. ¿Pero los amaba? Claro que sí. Y fíjese lo que dice acá la Biblia. ¿Cómo veía Jesús a las personas en este caso particular? Como ovejas que no tienen pastor. Esto significa dispersas. Esto significa sin rumbo, sin protección, sin quien les pudiera dar el sustento que necesitaban. En otras palabras, Jesús estaba viendo a todas esas personas como personas desamparadas. Y ojo, no porque no tuvieran que comer, sino porque el verdadero alimento espiritual no lo tenían. Qué curioso, porque estaban los fariseos, porque estaban los saduceos, porque tenían religión, porque hacían sacrificios, porque hacían todas esas cosas. Pero ¿cómo es posible entonces que estas personas que tenían religión, que tenían templo, que hacían sacrificios, el Señor venga y los considere como desamparados, espiritualmente hablando? Hoy, mis hermanos, hay muchas personas así. Hoy hay muchas personas que siguen perdidos en la religión, que no se han dado cuenta que se han vuelto idólatras, que no se han dado cuenta que están tratando de buscar y adorar a un Dios que no es el Dios que nos enseña la Biblia. ¿Cuántas personas al día de hoy, óigame, siguen pensando, y lo pongo como ejemplo porque hay muchísimas cosas más, pero esto como ejemplo, siguen pensando que podrán ganarse la salvación, o que podrán perder la salvación, o que son lo suficientemente buenos, dicen algunos, como para que en aquel día, o sea, el día del juicio, supongo yo al que se refieren, Dios pueda tener, dicen de ellos, misericordia. Mis hermanos, todas esas cosas son equivocadas. Entonces, ¿cómo andan estas personas? Como ovejas que no tienen pastor, no tienen dirección, no saben realmente ni dónde están ni para dónde van. Mi pregunta el día de hoy es: ¿conoce usted personas así? ¿Sufre usted por ellas? Porque esta sería una muestra del amor de Dios que habita en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón? El amor de Dios está en nosotros. Pero quiero contarles algo. No es solo para su beneficio. No es solo para que nos jactemos y digamos: hermanos, ya que somos salvos, gocémonos, alegrémonos, porque Cristo viene pronto. Y los que se queden, que se queden. ¿Será ese el amor? No, porque el amor, el verdadero amor, es benigno. Amén. No piensa solo en lo suyo. ¿Por qué? Porque no es egoísta, porque no es envidioso, porque no se envanece, porque no piensa solo en lo de él, sino también en lo de los demás. Entonces, vemos personas, vemos multitudes, da tristeza, de verdad da tristeza. Y muchas veces nosotros decimos: ay, pero es que mire, ¿y cómo lo sacamos de allá? Le voy a decir algo que quizás no es lo que espera oír, porque yo le pudiera decir: hay que ir y predicarles, hay que ir y decirles, hay que ir y bueno, y todo esto, ¿verdad? Ok, sí hay que hacerlo, pero antes que eso, le voy a decir algo. ¿Cómo los va a sacar de allá? Amándolos. ¿Está conmigo? Primero ámelos, después predíqueles. Primero llenémonos de amor y después vamos y manifestamos este amor a las personas. Pero a veces nosotros mismos hemos entrado en una acción religiosa puramente,
Porque vamos y de manera mecánica decimos, no, vamos a ir a predicar. Ok, vamos a predicar. Ya cumplí, ya oyeron. Si de hoy en adelante no quieren, pues que se vayan al infierno. ¿Qué es eso, mi hermano? Es una actitud religiosa en la que nosotros vamos y decimos, ve, yo ya cumplí. Ahí vea usted, yo le pregunto, a una persona a la que usted verdaderamente ama, usted le diría a su niño, ya te dije que te vas a quemar, no te acerques. Pero como ya le dijo como 3 veces y no hace caso, usted le dice, pues hay que mate, y lo deja que se quema. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ama. Y ese amor necesitamos formarlo nosotros en nuestro corazón hacia las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuántas veces escuchamos gente que dice, ay, si no quieren, si esta gente es dura, que no sé qué? Claro, todo es duro cuando no hay amor. Pero le voy a decir algo, lo más duro, lo más fuerte a través del amor siempre es alcanzable. Pero no amamos suficiente quizás. Imagínense lo que tuvo que hacer Jesús para podernos alcanzar a nosotros. Porque a veces nosotros lo vemos así en la gente, pero pensemos en nosotros hoy. ¿Qué hizo Jesús para rescatarnos? Dice la Biblia, porque de tal manera, ¿qué? Amó. O sea que lo primero que hizo Dios, ¿qué fue? Amar. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué es primero? ¿Lo que dio o lo que amó? Lo que amó. Primero amó y después dio. Y entonces se abre esa puerta de oportunidad que tenemos nosotros ahora, que se llama salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él, que en Cristo, reciba el amor de Dios. Amén. Es lo mismo. Que reciba el amor de Dios, será salvo, no se perderá. Vendrá a vida, no irá a muerte. Saldrá de las tinieblas, permanecerá en la luz. Pero quiero que me comprenda esto. ¿De dónde surge esto? De un amor con orden. ¿Está conmigo? Eso estábamos hablando. De un amor con orden, de una compasión derivada de este amor, con una misericordia extrema, pero sin negar la verdad o la realidad de las cosas. Amén. Tal vez decimos nosotros, estamos en una situación difícil, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos damos por vencidos? La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, pero capaces también de derribar fortalezas, de derribar argumentos y todo aquello que se rebele contra Dios. Tenemos las armas, pero ¿sabe cuál es el problema? Que esas armas funcionan cuando el ingrediente esencial está presente. ¿Cuál es el ingrediente esencial, mis hermanos, para la predicación de la palabra de Dios? Para las relaciones entre hermanos, para la relación con Dios, se llama amor. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve si yo hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor? ¿Qué dice la Biblia? Vengo a ser como metal que resuena, sin sentido. ¿Y de qué sirve, dice la Biblia, si yo tuviera toda la fe del mundo, que fuera capaz de mover una montaña, pero no tengo amor?
nada soy. ¿Y de qué sirve si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, para el sacrificio que usted quiera, pero no tengo amor? Es vano. Se está dando cuenta, hay algo esencial y que a veces en toda la religiosidad que nosotros estamos se nos olvida. ¿Qué es? ¿Quiere que las relaciones funcionen? Ame. Ojo, el amor no es una emoción ni es un sentimiento, es un carácter formado a la imagen de Cristo. Este es el trabajo que tenemos nosotros que hacer cada día de nuestra vida en nuestro ser interior. Juan 11:35, vamos a leerlo por favor. Juan 11:35. Nuestras emociones entonces, a raíz de lo que hemos hablado, deben estar gobernadas. Amén. Deben estar bajo control. Y todos nosotros debemos tener una identidad muy firme. A veces lo decimos de broma. Este versículo es bien largo, ¿verdad? Ok. A veces lo decimos nosotros de broma y a veces en serio. ¿Sabe usted que hay personas que se van de la iglesia por una mala mirada, por un mal comentario, por cualquier cosa de esas? ¿Qué nos demuestra eso? Que su identidad es frágil, que su identidad es débil, que si lo comparamos con una planta, diríamos que no tiene raíces. ¿Está conmigo? Ok. Esto no es el carácter de Cristo. Cristo tenía emociones como las tiene usted y como las tengo yo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, estando acá en la tierra, entendemos nosotros, era 100% hombre, es decir, con todas las características y condiciones humanas. ¿Se acuerda que Jesús dormía? ¿Se acuerda que Jesús tenía hambre? ¿Se acuerda que Jesús lloraba, como lo vemos en este versículo? ¿Qué significa esto? En su humanidad, Jesús sentía como nosotros sentimos. Amén. Pero ¿qué hacía con estos sentimientos? ¿Qué hacía con estas emociones? Las mantenía bajo control. Ojo, ¿qué pasa si oramos a Dios y Dios no nos da lo que le pedimos? Hermano, hay gente que se resiente. Hay gente que dice que Dios no lo quiere. Hay gente que dice un montón de cosas y no se da cuenta que tal vez Dios está trabajando en algo mejor para él y necesita pasar por ese proceso. Veamos el ejemplo de Jesús en ese sentido. Jesús lloró, claro que lloró. O sea, lloró frente a la tumba de Lázaro. Quiero hacerles una pregunta que estoy seguro que ya saben ustedes responder. ¿Jesús lloró porque Lázaro se había muerto? ¿Sí o no? La hermana Sarita dijo ahí, no, y es la respuesta correcta. No, o sea, Jesús no estaba llorando porque Lázaro se hubiera muerto. Si Jesús mismo en ese pasaje de la Biblia dice, yo soy la resurrección y la vida, si este se murió yo lo puedo resucitar. Amén. Entonces Jesús no lloraba por eso. ¿Por qué lloraba Jesús? Porque aquellos que habían oído su palabra, aquellos a quienes les había predicado y les había enseñado en lo íntimo, porque se acuerda de Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿dónde platicó Jesús con ellas? En su casa. Amén. Pero estas mismas personas a las que Jesús les enseñó, ahora estaban desquebrajadas emocionalmente porque su hermano se había muerto. Estas personas en ese momento estaban prácticamente para reclamarle a Jesús. ¿Se acuerda usted cuando Jesús llega y salen a su encuentro? ¿Qué le dice?
la hermana de Lázaro, si tú hubieras estado aquí, aquel no se hubiera muerto. En otras palabras le está diciendo, vos tenés la culpa de que aquel se haya muerto. Es un reclamo así un poquito disfrazado, ¿no le parece? Ay, Señor, si tú quisieras sanarme, si tú quisieras, Señor, pero como no querés, ¿verdad? A veces nos pasa este tipo de cosas. Ejemplo de resistencia de esto. Jesús fue a orar la noche en que iba a ser entregado. ¿Se acuerdan ustedes? ¿En cuál monte fue? ¿En el monte de los Olivos? ¿En el Getsemaní? ¿En el Sinaí? ¿O dónde fue? Ok, fue en Getsemaní, ¿verdad? Y fue Jesús y oró. ¿Y qué dijo en esa oración el Señor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? ¿Cuál fue la respuesta? Pregunto, ¿el Padre respondió o no respondió? Ok. No hay una respuesta audible o algo que hayan escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero Jesús comprendió que la respuesta era: el plan sigue tal como lo habíamos establecido. Ahora, Jesús en su humanidad sintió temor, sintió angustia, pero el amor es sufrido. Amén. Había que resistir hasta llegar al final. Eso significa que es sufrido, no que pase usted sufriendo todo el tiempo. Entonces, no hubo una respuesta favorable, si lo queremos decir de esa manera, a la petición de Jesús, porque él estaba diciendo, hay una forma de que podamos hacer esto sin pasar por ahí, y esto suele suceder con nosotros también. ¿Qué pasa cuando usted ya se puso de acuerdo con su hijo y él llega después y le dice, mira, y tal cosa, y usted ya no le contesta? ¿Qué tiene que asumir ese muchacho? Ya está hablado. Amén. Ya está hablado, o sea, ¿por qué le vamos a seguir dando vuelta? Entonces, algo así le pasó a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Siguió el plan, porque eso correspondía. Emociones bajo control. No dijo Jesús, Señor, pero si eres todopoderoso, si tú puedes hacer que todo esto sea de otra manera. El Padre bien podía contestarle, pero ya hemos dicho cómo va a ser, y nuestra palabra no cambia, será así. Pero en lugar de eso, simplemente guardó silencio. Así es que, así como Jesús guardó silencio en ese momento para que el proceso de salvación para nosotros se completara, así hay muchas ocasiones en las que nosotros debemos mantener nuestras emociones bajo control y no comenzar a reclamarle a Dios, ni a renegar, ni a decir yo ya me voy de la iglesia, ¿qué van a hacer en la iglesia sin mí? Que yo aquí, que yo allá. Acuérdese que al final Dios siempre tiene razón y Dios siempre tiene el control de todas las cosas. ¿Qué es esto? Formemos nuestro carácter en el amor de Dios. Relacionémonos inteligentemente y cuidémonos de que nuestras emociones no nos lleven a cometer errores que después tengamos nosotros que lamentar. Démosle al Señor un fuerte aplauso y vamos a orar.